Saludos, estimados amigos, estimados estudiantes, bienvenidos a un nuevo video con el profe Jorge. Bueno, hoy vamos a hablar rápidamente acerca de las celdas en Excel. ¿Qué son esos cuadritos que vemos ahí? Esos rectangulitos que vemos ahí. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se llaman? Porque hemos visto que hay gente que les dan un nombre, otros le dan otro nombre. ¿Será que está bien? ¿Será que está correcto? Bueno, la primera cosa que le quiero como recomendar y me gustaría que reflexione es en el lenguaje correcto. Vea, si usted quiere que lo tomen en serio en un trabajo, si usted quiere que lo tomen en serio en una profesión, profesionalice el lenguaje. Qué diferente sería, por ejemplo, que un doctor tenga un lenguaje que no es el adecuado, que no es el correcto. Tal vez no nos sentiríamos cómodos en ofrecer nuestro cuerpo para que nos dé un diagnóstico. Y lo mismo pasa en todo. Y en Excel usted con el profe Jorge va a aprender a profesionalizar el lenguaje. Lo primero que vamos a conocer y aprender es que cada uno de esos cuadritos tienen dos posibles nombres y solo dos. ¿De acuerdo? El posible nombre que le podemos dar a esos cuadritos a partir de hoy es la palabra celdas. ¿Ok? Cualquier otro nombre está malo. La otra es referencias. Nos vamos a referir, nos vamos a dirigir a esos nombres, celdas o referencias. Y como aprendimos en el video anterior de lo que podríamos llamar la pirámide del Excel, ¿sí? Es que es el resultado de la combinación de las columnas. Las columnas son las que van paraditas, ¿sí? Por favor no la vaya a confundir. Y las filas son las que van acostaditas, ¿de acuerdo? Entonces la columna con la fila da pie, da forma, da como resultado una celda o una referencia, ¿sí? Una celda o una referencia. Entonces, por ejemplo, aquí voy a pintar de amarillo la referencia D4. Se llama D4 porque es la columna D con la fila 4. Uno de los principales errores que hemos cometido a veces como usuarios del Excel es pensar o asumir que ese es el tamaño de la celda. Es decir, esa referencia no tenemos más espacio, nada más alejado que la realidad. Recuerde por favor que cada vez que el puntero del mouse cambia de forma, significa que algo diferente va a ser. Entonces observe lo que pasa cuando usted y yo posicionamos nuestro puntero en medio de la columna D y la columna E. Observe que cambia de forma. Si yo amplío el tamaño de la columna, observe entonces que voy a tener una columna muy amplia. Observe ahí. Y vamos a hacer lo mismo con la fila. Observe que si amplío el alto de la fila 4, vamos a tener entonces una fila muy alta. Como resultado tenemos una celda o una referencia muy amplia. Así que a partir de hoy ya no se preocupe más por el espacio. Recuerde que en Excel si hay algo que hay mucho, si hay algo que hay bastante de lo que usted y yo no debemos preocuparnos nunca más es por el espacio. La otra cosa es que debemos entender es que tenemos muchas columnas para trabajar, tenemos muchísimas columnas. Recuerde que observe que después de la columna Z entonces continúa con la columna AA en esa combinación. Columna AA, AB, AC, AD y así en adelante, de tal manera que muy hacia la derecha tenemos la combinación XFD, es decir, muchas columnas para trabajar. Lo mismo pasa con las filas, es decir, tenemos muchas filas para trabajar, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, etcétera, tantas que tenemos 1.048.576 filas para trabajar. Es decir, usted y yo no debemos preocuparnos ni por la cantidad de espacio, tampoco por la cantidad o por el tamaño de las celdas. Tenemos muchas filas, tenemos muchas columnas y cada una de esas referencias, cada una de esas celdas se pueden ampliar al tamaño que usted necesite. ¿De acuerdo? Nos vemos en un próximo video, muchachos, que estén muy bien.